Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. Hola, muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos a través de los micrófonos de La Voz del PITIC en la frecuencia modulada 88.1. Estamos en el programa Odisea Cósmica, que se transmite cada martes en punto de las 9 de la noche, y los saluda María Elena Saya Saucedo y Julio Saucedo Morales, aquí muy contento también de estar compartiendo con ustedes un rato sobre tema de divulgación. Y hoy vamos a hablar un tema de astronomía. Sí, sobre todo pues que ya pronto estamos a ver algunos fenómenos astronómicos aquí en la Tierra. Sí. Y donde participan pues Sol, Tierra y Luna, ¿no? Así es. Y este tema está relacionado con los eclipses. Y profesor Julio nos va a comentar sobre eclipses, y me gustaría que nos explicaras qué son los eclipses, por qué se dan, por qué se producen esos eventos astronómicos. Pues hay dos tipos de eclipses y después muchas subclasificaciones, pero principalmente podemos decir que un cuerpo, digamos, hace que bloquea la luz o la imagen del otro, ¿no? En este caso, los que vamos a hablar ahora principalmente son eclipses solares. Y aquí, pues, la luna es la que se interpone entre el sol y la tierra. Entonces hace que al menos parte del disco solar no lo podamos ver. Y digamos, en el caso extremo, llega a ocultarlo totalmente, ¿no? Que sería el caso de un eclipse total de sol. Y también puede suceder que aparentemente lo va a ocultar todo porque están muy bien orientados, digamos, centrados. Sin embargo, hay situaciones en las que el tamaño de la luna, el tamaño angular de la luna, es menor al tamaño del sol y no lo oculta todo, deja un anillito. Sí. Es el famoso anillo de fuego del eclipse anular de sol. Entonces, todos los demás casos de eclipses solares pues son eclipses parciales, en los cuales pues así como que la luna se está queriendo tapar totalmente al sol, pero a final de cuentas por su órbita no lo hace. Entonces son los tres tipos de eclipses solares. Estoy dejando un poco de lado el caso del eclipse lunar, del cual no vamos a hablar, pero nada más les comento que en ese caso quien se interpone es la Tierra. Okay. ¿Verdad? Entonces, cuando vemos la luna eclipsada, no vemos toda la luna iluminada por el sol, porque la Tierra está ocupando, digamos, está ocultando parte, ¿verdad? Y eso pues será ocasión para otras oportunidades de hablar de eclipses lunares, pero en el caso de hoy podemos hablar de estos eclipses solares. Quiero decirles que, por ejemplo, cuando ocurre un eclipse solar y cuando ocurre un eclipse anular, eso depende de las órbitas de la luna alrededor de la Tierra alrededor del Sol. Principalmente depende de la luna alrededor de la Tierra, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es una órbita elíptica, digamos que bastante excéntrica. Okay. Depende menos de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, porque la excentricidad es baja, o sea, realmente es casi un círculo. Pero en el caso de, digamos, si consideramos la luna alrededor de la Tierra, tiene su punto más cercano a la Tierra en lo que se conoce como en el perigeo, y el punto más lejano en el apogeo. Cuando la Tierra está más cerca de nosotros, la vemos más grande, ¿verdad? Cuando la luna está cerca de nosotros, la vemos más grande. Decimos que está en el perigeo, ¿verdad? Sí. Y viceversa, cuando está más lejos es el apogeo. Cuando la gente habla, por ejemplo, de una luna llena con superluna y todo eso, es porque la luna está cerca del perigeo, ¿verdad? Tiene un tamaño angular más grande, ¿verdad? El tamaño físico siempre es el mismo, no cambia. Sin embargo, al verla más cerca, la vemos más grande, entonces el tamaño angular es mayor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los eclipses? Pues cuando ocurre un eclipse y la luna está en perigeo,
la luna es suficientemente grande angularmente para tapar al sol, Sí. ¿verdad? Entonces, cuando ocurre al revés, que está cerca del apogeo, la luna es más pequeña y no lo tapa totalmente, sino que deja ese anillito, ¿verdad? Entonces es el caso del eclipse anular, ¿verdad? Nosotros, bueno, ustedes en el tiempo que llevan en el Observatorio Astronómico aquí del Departamento de Investigación en Física, que antes llamábamos Estación Solar, ¿cuántos eclipses han registrado estando aquí, pues, en los últimos 30 años? Bueno, te puedo decir que el primer eclipse que registramos, todavía ni siquiera empezábamos con el Observatorio Solar, fue en 1989. Eso lo hicimos Luis Alfonso Domínguez y un servidor. Lo hicimos, que bueno, Luis acaba de morir, ¿no? El año pasado. Pero ese fue el primer registro que tuvimos de un eclipse aquí en la Unison, en esta época en que hemos estado nosotros. Después ya con Antonio Sánchez, pues él era un astrónomo solar realmente, principalmente se dedicaba a la observación solar, y pues se registraron todos los que hubo, digamos, en su época, y en los que hemos estado Pablo y un servidor, ¿verdad? Entonces tenemos registros de todos los eclipses, los que se han visto en Hermosillo, y algunos de los que se han visto interesantes, totales o anulares, que se han visto en otras partes. Así, por ejemplo, el de 1991, Antonio hizo una gran expedición para ir a La Paz, Baja California. De hecho, fueron no propiamente en La Paz, fueron a un ejido que se llama, hasta el nombre se me olvida en este momento, pero era en un ejido, La Matanza se llama ese ejido, y pues fueron una cantidad enorme de gente de aquí, de Hermosillo, del Unison, y junto con gente de allá, de La Paz y de otras partes de Baja California, inclusive estuvo Televisa y muchas cosas. Fue una cosa totalmente mediática. Sí. Y pues sí, hicieron observaciones ahí con los instrumentos. Yo estuve en La Paz, estuve con un grupo de investigadores del MIT y de la Universidad de Iowa en La Paz, Baja California. Yo no estuve como parte de la expedición. De la expedición, exactamente, pero tuvimos una observación muy buena, ¿verdad? Y de ahí tengo mi primer foto de eclipse de la corona solar, ¿no? Digamos Sí. así, porque el que vimos en Hermosillo en el 89, pues era parcial, ¿verdad? Y ha habido muchos otros eclipses que hemos observado a través de los años, ¿verdad? Podemos platicar de eso en un momento, pero me gustaría primero platicar aquí al auditorio del primer registro histórico importante de un eclipse total de sol en Sonora. Okay. Y lo quiero enfatizar, digamos, porque estamos a pocos días desde que se cumplan 100 años de esta observación. Eso ocurrió el día 10 de septiembre de 1923. Okay. Ese fue un eclipse total de sol que pudo haberse visto en Sonora, digamos, en varios lugares, excepto porque hubo mal clima en varios lugares, entre ellos Hermosillo, Guaymas, Obregón, Navojoa, etcétera. Y donde sí hay un registro claro y muy bien hecho es en Puerto Peñasco, en Puerto Libertad. Puerto Libertad era un lugar donde vivían 0 personas en esa época. Okay. Si bien es cierto que los seris es territorio donde cercano a ellos y seguramente pasaban así en sus migraciones, pero en realidad no había población estable, digamos, ahí en Puerto Libertad. Así lo describe Andrew Ellicott Douglas, ¿verdad? Que fue el investigador que vino con un equipo de la Universidad de Arizona a observar ese que fue el último eclipse total de sol que hemos visto en Sonora. O sea, hace 100 años que no hemos tenido un eclipse total de sol en Sonora. Y para que se den una idea, el próximo eclipse total de sol en Sonora se va a ver en el año 2071. No, pues ya no lo vamos a ver nosotros. Entonces, eso nos dice que si queremos ver eclipses totales de sol, en un momento dado tenemos que hacer un esfuerzo por desplazarnos un poquito, ¿verdad? Sí. Digo, no necesariamente irse al otro lado del mundo, pero a veces algunos lo hacemos, ¿verdad? Pero en sí es un registro bien interesante esto. Y también me gustaría destacar
a esta persona, este señor Douglas, primero estuvo en el observatorio Lowell, allá en Flagstaff, Arizona. Él realmente fue el que estableció ese observatorio, y pues ahí pues era el astrónomo, digamos, que contrató Percival Lowell. Era un señor muy rico que fue el que fundó ese observatorio. Y pues yo creo que si quieres podemos tomar nuestro receso y seguimos platicando sobre Claro esto. que sí, adelante. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. Pues continuando con nuestro interesante tema de hoy en su programa Odisea Cósmica, está doctor Julio César Saucedo Morales hablándonos de los eclipses y sobre todo enfocándose en los eclipses solares. Y antes del corte él nos comentaba que un norteamericano de Flagstaff, Andrew Ellicott Douglas. Este señor hizo pues el primer registro del eclipse que ocurrió en 1923 allá en la zona de Puerto Libertad, y que él hizo esos registros, pero bueno, también él empezó a hablar del el observatorio Lowell que él presidió, que él fundó. Sí, Adelante. así es. Douglas, pues sí, efectivamente, él fundó ese observatorio. La persona, el observatorio Lowell lleva el nombre de Percival Lowell, un industrial norteamericano muy exitoso, muy rico, que decide de plano dedicarse a la astronomía con mucho dinero, digamos, y pues compra los mejores instrumentos y contrata a Douglas para que se los instale en Flagstaff. ¿Cuál era el interés que tenía Lowell? Pues simplemente comprobar que hay vida en Marte. Ese era su misión en este planeta, ¿no? Douglas había visto algunas por ahí dibujos, etcétera, que había tomado antes un astrónomo italiano, y él veía canales. Entonces veía que estaban interconectados los canales, y entonces pensaba que con lentes poderosos se podía percibir que había pues tecnología y gente por allá, ¿no? Entonces él estaba obsesionado con esa idea y le metió todos los recursos que fueron necesarios. Por un tiempo compaginaron bien Douglas y Lowell, hasta que de plano ya le llegó al copete. Douglas era un científico escéptico, y pues al final de cuentas lo deja por allá, pero pues dejó un observatorio que va a hacer grandes descubrimientos, ¿verdad? Y ahí en el observatorio Lowell se descubre que las galaxias se están alejando, ¿verdad? Okay. Esto fue algo que ya no le tocó el trabajo suyo, pero sí la herencia de esos instrumentos con que él trabajó. Y se viene a la Universidad de Arizona a principios del siglo XX. Entonces llega a la Universidad de Arizona, es el primer astrónomo que llega a la Universidad de Arizona, y es el primer óptico. Okay. Ahorita, desde hace tiempo, Tucson destaca en Estados Unidos como, después de Rochester, como el segundo lugar más importante de la óptica en Estados Unidos, ¿verdad? Y también es uno de los lugares más importantes en astronomía en Estados Unidos, tanto en su universidad como en los observatorios, etcétera. Entonces, pues es un legado de él. Pero hay un legado todavía más importante de Douglas que quiero platicarles. Por ahí, estando en Flagstaff, pues estuvo trabajando con madera, con troncos de árboles. Y entonces él, como le interesaba mucho la cuestión de la variabilidad solar, las manchas solares, los ciclos solares, se le ocurre pensar que a lo mejor estaban asociados con los anillos de los troncos de los árboles. Entonces empieza su investigación sobre eso, que va a ser fundamental, digamos, porque resulta ser que antes de Douglas no había forma de fechar pues todos los vestigios culturales de
pues naciones como la Anasazi, etcétera, ¿no? De todo el suroeste norteamericano, porque la técnica carbono 14 no funciona para fechar cosas de menos de 1000 años, Okay. o del orden del alrededor de 1000 años. Entonces él empieza con eso y pues fecha todo, ¿no? Empieza en el suroeste y después sigue por otras partes, después por todo el mundo, y tiene repercusiones enormes. Ahorita, de las informaciones más antiguas y más certeras que tenemos sobre el cambio climático, provienen de los estudios que inició Andrew Ellicott. Y este personaje, digamos, es precisamente quien viene en 1923 en una expedición. Originalmente quería venir a Hermosillo, ¿verdad? Pero resultó que estaba, a final de cuentas, había ya el tren funcionaba, pues entonces pensaba venir, sí, pero vio que iba a ser complicado, no tuvo buena relación con la gente del ferrocarril, entonces optó por venirse, pues, a como pudo, a Puerto Libertad. Traía carros, digamos, en sus vehículos, y ahí hizo la observación y tuvo una observación muy importante. Entonces, hay fotos muy bonitas, historias muy bonitas de todo lo que platica, ¿no? Entonces es un tema bien interesante, cómo empezó con mucha fama Puerto Libertad, ¿no? Ahorita pues es todo un ejemplo por muchas otras cosas, Puerto Libertad, pero así empieza. Ese es el último eclipse que hemos tenido en Sonora, total de sol, ¿verdad? Porque parciales hemos tenido mucho, anulares también hemos tenido varios, pero total de sol es el último que hemos tenido. Sí, y además la observación que se hace sobre los eclipses es impresionante, ¿no? A mí me ha tocado, pues, justo estar ahí en el observatorio de astronomía que ustedes tienen ahí, cuando estaba Antonio Sánchez, luego tú, que iba a, pues que se transmitía a nivel sonoro, no sé si a nivel México, los últimos eclipses que han estado, y también las formas de observarlos, porque luego nos comentan, bueno, no ve usted directamente hacia donde está el fenómeno, esa intersección que tienen los astros, Tierra, Luna y Sol, no se puede ver pues así a simple vista. Hay que proteger los ojos, me imagino que por la misma radiación del momento que se emite. Y también el hecho de que en los eclipses, pues los pajaritos, las aves, Sí. Los mismos animalitos, pues se confunden, ¿no? Se desorientan porque de repente pues oscureció, ¿no? También las otras observaciones que se hacen cuando está uno viendo hacia la Tierra, que hay árboles, indirectamente está observando el fenómeno. Entonces, todos esos aprendizajes que se han tenido a través del tiempo, en nuestras culturas, por ejemplo, prehispánicas, imagino que los mayas, por su naturaleza de ser observadores, los mismos aztecas en sus pirámides, que, bueno, según alguna vez tomé un tour y decían que se habían construido para hacer esas observaciones, ¿no? ¿Qué tan cierto es? Es muy cierto, hay muy cierto, bueno, todo lo que acabas de decir, ¿verdad? Digamos, hay muchas cosas culturales, digamos, asociadas con los eclipses. Primero que nada, hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? El eclipse total de sol prácticamente se hace noche, pues a mediodía, a la hora que ocurre el eclipse. Sí. Y pasan todas esas cosas. De repente se ven los planetas, estrellas, ¿verdad? En el cielo. Puede ser a las 12, 1, 2, 3 de la tarde, no importa, ¿verdad? Entonces, imagínate, por ejemplo, nuestros antepasados cuando veían algo así, ¿verdad? Ahorita ya tenemos la ciencia que nos dice, es que la luna en su órbita pasa y lo bloquea al sol. En otras palabras, no pasa realmente nada, ¿verdad? Sí. Ahorita ya tenemos esa tranquilidad que nos da el conocer el fenómeno, ¿verdad? Pero en el pasado, imagínate, de buenas a primeras te quedas a oscuras a mediodía, ¿verdad? Pues
es un terror tremendo, ¿no? Claro. Es una cosa que inspira miedo, y pues todas las culturas de la humanidad presenciaron eso, ¿verdad? Porque ocurrieron, siempre ocurren los eclipses, digamos, pasan a veces años, pero ocurren, están ahí, ajá. ¿verdad? Eso junto con otros fenómenos, como por ejemplo los cometas, esos muy brillantes, o inclusive también en la caída de un bólido, ¿verdad? Lo que va a dar un meteorito, ¿verdad? Esas cosas eran realmente para ellos señales de que algo estaba pasando por allá. Y bueno, pues algunas grandes culturas hicieron estudios de esto y avanzaron muchísimo, ¿no? Es bien conocido, por ejemplo, el trabajo de Mesopotamia, ¿verdad? Que ellos llegan al famoso ciclo de Saros, el ciclo de Saros, que es 18 años y 10 días más 8 horas. Es así de exacto, ¿no? Pero después llegan los griegos, y los griegos aprenden eso y hablan de un triple periodo de Saros, que también algunos dicen que es de origen mesopotámico, que es el Exelimos, que todavía predice todo eso, pero aparte dice que va a ocurrir en el mismo sitio, ¿verdad? Lo que sucede es que las 8 horas representan 120 grados en longitud. Esos 8 horas que mencioné ahorita es la tercera parte de un día, y entonces por eso los eclipses que se predecían iban a pasar 120 grados después. De hecho, esas predicciones de Saros empiezan con la luna, porque la luna sí es más global, se ve el eclipse por muchas partes. Entonces seguramente lo descubrieron con la luna, y después se vio que también se cumplía con los eclipses solares. Total que ese fue un gran descubrimiento, digamos, en Mesopotamia, que los griegos lo conocen, y quedó plasmado en el mecanismo de Antiquítera, ¿verdad? Que aquí ya para fines de octubre, cuando lo inauguremos aquí en Hermosillo, va a poder la gente escuchar mucho sobre esto. Los chinos también conocieron bien eso de los eclipses, predecirlos de maneras muy ingeniosas, ¿verdad? Y los mayas también. Los mayas lo conocieron también como nadie. De hecho, casi podría decirte que lo conocieron mejor que todas las culturas que te acabo de decir. Tenían ellos tres ciclos que manejaban, el 148, 177 y 178 días. Sí. Y con ese ciclo de recorrido de esos números, pueden encontrar todos los eclipses posibles. Y aparte de eso, y precisamente una investigación que me tocó descubrir a mí, que el número 11.960, que es precisamente la extensión de todo lo que es en el código de Dresden de la página 51 a la 58, ahí lo que tenemos es precisamente un ciclo que es férreo, o sea, tú te mueves 11.960 días y te encuentras un eclipse, y luego otro, y luego otro, y luego otro, así, ¿no? Ese ciclo ya se conocía para la luna. Sí. Y el experto en la luna, doctor Ivanishevsky del UNAM, cuando lo presenté ahora en el Congreso Mayista, me dijo que era mera casualidad. Y eso me retó, digamos, porque yo lo había encontrado para varios casos, ¿verdad? Un caso, por ejemplo, es de que si ustedes cuentan el número de días que hay entre el último eclipse total de sol que se ha visto en México, ¿verdad? Que es el de 11 de julio de 1991, al que viene, que es el 8 de abril de 2024, el número de días que hay entre ellos son 11.960, y se me hizo realmente muy curioso. Sí, claro. Y después me fui hacia adelante y me fui hacia atrás, y después lo hice con anulares y me pasó lo mismo. Y es lo que yo sabía cuando di mi plática. Pues resulta ser que llegando al hotel con ese reto que me hizo, no, eso lo vas a encontrar para así de pura chiripa, me dijo, ¿no? Pues esa misma noche lo comprobé para 3.000 años. Okay. La secuencia. Sí. Entonces, esto es realmente poco conocido, pero realmente los mayas fueron increíbles, y no nada más con eclipses. Podría hablarte de otros ciclos, el ciclo de Venus, que es bien conocido, los estudios que hicieron, muchos estudios de la Luna, de Marte, etcétera, ¿no? Fue una cultura tremendamente increíble, ¿verdad? Y por ejemplo, yéndonos a la parte
Porque Mesoamérica realmente era una cosa grandiosa, ¿no? Los mayas destacan siempre. Sí. Pero, por ejemplo, si tú vas a Xochicalco, en Xochicalco tienen ahí ese estudio que hacían del tránsito, digamos, por el cenit, tránsito cenital, ¿verdad? Que tenían ese pozo, ¿verdad? Y ahí observaban eso. Y precisamente la pirámide principal de Xochicalco tiene el registro de un eclipse por los 4 lados. Esa famosa pirámide, digamos, fue construida precisamente para celebrar ese fenómeno de ese eclipse. O sea, realmente es real, digamos, lo que mencionas, ¿no? Sí, y seguramente algunas personas estarán preguntándose cómo en la época prehispánica ellos pudieron documentar los mayas y las culturas precolombinas, son, Sí, ¿verdad? sí. No, pudieron documentar sin tener un telescopio o quizás tenían un telescopio muy básico, ¿no? Porque ¿cómo hacían ellos sus observaciones? Bueno, para un eclipse realmente no necesitas un telescopio. El telescopio te va a ayudar a descubrir fenómenos nuevos, ¿verdad? Ok. Por decir algo, el telescopio te va a ayudar a que se descubriera el helio, ¿verdad? En un eclipse solar, que fue el segundo elemento más importante, más abundante del universo, se descubrió en el Sol. Otra cosa para la cual sí sirvió el telescopio fue para comprobar la relatividad general de Albert Einstein, ¿verdad? El experimento ese de Eddington que se hizo en Brasil y también en la costa oeste de África, que demuestra que la relatividad general es correcta. Para eso sí se requiere telescopio. Okay. Pero para los ciclos y todas esas cosas no se requería telescopio. El telescopio fue inventado en 1608, ¿verdad? Y Galileo empieza a usar en 1609 y pues ahí viene todo su glorioso ascenso, digamos, de cómo el conocimiento se incrementa tremendamente, ¿verdad? Con el telescopio. Pero nuestras culturas anteriores pudieron llegar a ver, por ejemplo, eso de que los eclipses se pueden predecir, ¿verdad? Es algo bien importante. Esas 4 culturas que te mencioné, ¿verdad? Mesopotamia, China, griega y los mayas. Okay. Todavía no hay evidencia de los egipcios, por ejemplo, ¿verdad? Que no dudo que lo hayan tenido, pero no hay evidencia. Y ellos escribían todo, o sea, en sus papiros ahí. Sí. Pero no tenemos evidencia todavía de que hayan predicho eclipses. Y los mayas sí, ¿verdad? Y los incas tampoco lo hicieron. Entonces es un tema muy interesante esto de la parte cultural de los eclipses. Ok, entonces, ¿tú nos podrías comentar a grosso modo cómo ellos, pues como yo te decía ahorita, observando sobre la Tierra indirectamente los eclipses, ellos qué técnica usaron? Mira, te voy a para platicar, eso? de hecho, con una técnica que usaron los mesopotámicos, porque eso sí lo sabemos. Para los mesopotámicos fue muy importante la luna nueva, ¿verdad? ¿Qué es la luna nueva? La luna nueva para los mesopotámicos es exactamente lo que es para los seris. Okay. Cuando ven, dicen ellos, los seris, la uñita en el cielo. Esa uñita se ve al poniente. Sí. Eso es cuando es la luna nueva, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿en qué viene la cuestión esta mesopotámica tan importante? Ok, dices tú, yo quiero saber cuánto tiempo tarda entre una luna nueva y otra. Pues tú ves la luna nueva, digamos, yo la vi hace como 4 días o 5 días, no me acuerdo, pero siempre la veo, ¿no? Siempre me interesa. Si no está nublado, siempre le tomo fotos, ¿no? Sí, anoche se veía ya bien. La llena y toda también, ¿no? Pero el caso es que dices, bueno, ¿cuántos días hay entre una luna nueva y otra luna nueva? Pues simplemente la vi el otro día, cuento el número de días hasta la próxima. Ok, eso es una buena aproximación, ¿verdad? Pero eso no te va a dar un número preciso. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos dijeron, este día hay luna nueva. Vamos a contar cuántas lunas nuevas hay en 500 años, en 1000 años. Ok. Y después divido el tiempo entre el número de estas cosas y voy a encontrar lo que se conoce como el periodo sinodal de la luna, ¿verdad? Y así esa es la forma como las viejas culturas de manera muy inteligente podían extraer estos números tan preciosos, ¿no? Tan importantes, sí, ¿verdad? Sí. Sabemos que el eclipse solar, o cualquier eclipse solar, siempre ocurre
en luna nueva, siempre, ¿verdad? ¿Por qué razón? Simplemente porque para que pueda la luna ocultar al sol, tiene que estar en la misma dirección, esas condiciones, en esa misma dirección. Sí. Así es, pues nos vamos a un breve corte y regresamos en un momento. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. 88.1. Pues muy bien, continuamos hablando sobre eclipses con doctor Julio César Saucedo Morales. Él es el astrónomo ahora que tenemos en el Departamento de Investigación en Física, que hace muchos años que está ahí y que ya tiene muchos años de haber estudiado astrofísica. Pero bueno, doctor Julio, ¿qué observaciones han estado haciendo últimamente sobre estos eventos? Sí, pues como te decía hace rato, el área de astronomía a la cual yo pertenezco y fundamos hace ya algunos ayeres con Antonio Sánchez. Bueno, en realidad nos hemos dedicado a muchas áreas de la astronomía, pero en particular también todos los fenómenos que le llaman la atención a la gente nos interesan a nosotros, porque nosotros estamos precisamente también para apoyar a la sociedad en estas preguntas, en estas inquietudes, Claro. en esta información que es tan necesaria. Por ejemplo, en una situación como esta que dices, un eclipse solar, requiere que la gente sepa que no debe ver al sol de manera directa porque se puede hacer daño en los ojos, se puede quedar ciega algunos, si lo hacen así muy directamente. Entonces, eso nos ha llevado a estudiar eclipses, a hacer observaciones de eclipses, y cada eclipse solar que hemos, digamos el del 91, pues obviamente fue un eclipse importante. Aquí tuvimos el 10 de mayo, el Día de las Madres de 1994, tuvimos un eclipse anular en Hermosillo, muy bonito, y aquí estuvimos en la estación de observación solar, la autora Brenda Pérez Rendón y un servidor. Y en el ecológico había mucha gente también, había algunos compañeros de física que estuvieron ahí. Antonio estuvo en un lugar que estaba justo en la línea central, ¿verdad? Y él se fue a este pueblo que en este momento se me olvida el nombre, pero allá estuvo con un contingente tremendo, ¿verdad? Y así, ese fue un eclipse anular. Y después hemos tenido otros eclipses que han sido también, que hemos observado. Por ejemplo, en el 2008, Luis Alfonso Domínguez y un servidor fuimos a Siberia y allá observamos ese eclipse. Y después fue el 1 de agosto de 2008. Y Antonio fue también a China a observar el mismo eclipse. No estuvimos en el mismo grupo. Él hizo su trabajo, nosotros lo nuestro. También en eso, y de hecho ese fue su último eclipse porque él falleció en 2009, ¿verdad? Y después tenemos otros eclipses que hemos observado. Con Pablo fuimos a ver un eclipse de 21 de mayo de 2012 aquí en Arizona, en Cañón de Shelly, un lugar de una cultura nasazi muy impresionante, y ahí estudiamos ese eclipse anular. Y en el 2017, con un grupo muy grande de gentes, fuimos a Idaho, a Rexburg, Idaho, y ahí observamos el eclipse total de sol, que es el último que ha ocurrido en Norteamérica, ¿verdad? Que de eso precisamente ayer, precisamente ayer, 21 de agosto, se cumplieron 6 años de esa observación. Todo esto lo pongo en el Facebook, obviamente, ¿verdad? Porque me gusta la divulgación, porque me gusta estar informando, y sobre todo porque vienen 2 eclipses muy importantes. Justamente te iba a preguntar eso, ¿qué viene pues en un futuro cercano? En este caso tenemos alrededor de 50 días más o menos, tenemos un eclipse el día 14 de octubre de 2023. Estamos ya muy cerca, ¿verdad? Ese eclipse aquí va a ser parcial. Se va a ver más o menos, porque varía, depende de la ciudad que estemos hablando, pero más o menos va entre las 8:10 de la mañana hasta las 11:10. Dura casi 3 horas, ¿verdad? Minutos más, minutos menos, en todo el estado va a ser más o menos así.
y se va a observar, dependiendo de dónde, alrededor del 70 hasta el 70 y tantos % de lo que se va a ocultar, ¿verdad? Ese eclipse, pues aquí va a ser parcial, y pues ahorita te voy a platicar las acciones que estamos tratando de hacer con eso. Y por otro lado, mi interés personal es ir a zona maya, ¿verdad? Yo voy a ir precisamente a la pirámide de Esna de 5 pisos, que tiene mucho que ver con eso que platicábamos ahorita de orientaciones y cosas de esas, que está a 60 kilómetros al sur de Campeche, de la ciudad de Campeche, está en Campeche. Y ahí voy a estar con el doctor Galindo y otros personajes así que les interesa ese tipo de estudios. Y aquí en Sonora, en particular aquí en Hermosillo, te voy a decir primero, ¿verdad? En Hermosillo, en la Unison, vamos a tener un evento, sí, en el cual, Pablo se va a encargar de transmitir el evento. Él no va a estar con los muchachos solos. Los estudiantes van a organizar y van a abrir las puertas de la Unison para que ese sábado en la mañana todo el mundo vaya a observar el eclipse por ahí, por los rumbos de física, del DIFUS, ¿verdad? Sí, sí. Esa parte, pues va a haber telescopios y va a haber otras cosas interesantes para formas de verlo. Y una de ellas que realmente yo he estado promoviendo mucho es el uso de unos espejitos con una montura, que de hecho los estudiantes me están ayudando a hacer, para multiplicarlos, para que todos los municipios de Sonora y para muchos lugares de México lo usen. Sí, sí. Es algo sumamente económico y seguro, ¿verdad? Para ver eclipses. Lo que sucede es el efecto, así como tú decías, de las ramas de los árboles, cómo te forma la imagen del sol, esto también, pero con muchas ventajas. La ventaja es que no se reduce casi el brillo. Okay. Entonces, es muy común en la historia de los eclipses ver a niños metidos en una caja. No sé si tú has visto eso. Es el efecto pinhole, el efecto del agujerito, sí, que te forma imagen, ¿verdad? Entonces esto es algo que ha sido muy recurrido en todos los eclipses, al menos lo que está registrados con fotografía y todo eso. Vas a encontrar que hay niños haciendo esa actividad de primero hacer porque es un instrumento científico. Sí, sí. Que los kinders o las primarias hagan eso, ya en sí eso es una cosa bien importante, que sepan que pueden hacer un instrumento para formar la imagen del sol de forma segura, ¿verdad? Y efectivamente, o sea, los niños meten la cabecita y ven ahí la pantallita que se encuentra, el sol entra por acá, está de este lado atrás de ellos, sí, el agujerito, es un pequeño agujerito que se hace, por ejemplo, en un aluminio, en la mitad de aluminio, y se pincha, pero una nadita, y con eso basta y te forma la imagen por acá. Okay. Funciona bien, ¿verdad? Bueno, y puedes poner un colador también de esas de verduras y ponerlo acá y te va a formar abajo, ¿no? O si tienes, por ejemplo, una lámina que tiene agujeros, como por ejemplo yo he tomado fotos en el tianguis, donde hay esas láminas, clavos que de alguna manera ya no existen. Ya entiendo, sí. Y yo veo la imagen en el piso. Le he tomado fotos a eso, ¿no? Bueno, pero el espejo es superior en todo eso, porque te da mucha más resolución y no pierdes brillo. Okay. Entonces, la idea es de que la gente pueda ver en la pantalla, es decir, en paredes que van a estar en la dirección del sol, pero es la ventaja de tener un eclipse temprano, ¿verdad? Ah, ok. La luz le va a pegar al espejo. Sí. La vas a mandar hacia el este otra vez, hacia la pantalla, ¿verdad? Que puede ser la pared misma sin nada. Sí, la va a reflejar en una pared. Exactamente, ajá, se va a reflejar en la pared y va a tener el eclipse, el sol eclipsado, de un tamaño muy considerable, puede ser de medio metro, de 40 centímetros, sí. Depende de la distancia y del tamaño del espejo. Sí. Pero el caso es de que esto, yo quisiera verlo en todo México, entonces por eso nosotros estamos regalando. Todavía estamos haciéndolo, ¿no? Todavía no estamos listos, pero sí, espero que podamos tener, ya tengo los datos, por cierto, para todos los municipios de Sonora para este eclipse y para el del 8 de abril. Y también estoy asociado pues a la Ruta Eclipse, es un grupo de astrónomos muy jóvenes que precisamente me gustó juntarme con ellos porque hay otro grupo que son astrónomos muy conocidos, pero dije yo puedo aportar más si voy con los muchachos jóvenes, muy entusiastas, así que yo creo que van a hacer historia en este eclipse. Yo estoy con ellos, con Ruta Eclipse, y voy a apoyarlos también con estos espejitos, digamos, este prototipo que, por cierto, no es un descubrimiento personal. En realidad esto
se demostró en el Trinity College de Londres, ¿verdad? Ahí que es una institución muy famosa, ¿no? Con eso se pudo ver el tránsito de Venus. Okay. O sea, y realmente estamos hablando de que requiere buena resolución. Entonces yo creo que esto nos va a dar unas imágenes impresionantes. Seguramente que sí, estas imágenes que logremos ver, y que mucha gente del público estoy segura que va a lograr ver, o inclusive alguna escuela que se interese Sí. por estos espejitos y explicarles los muchachos en su servicio social, o no lo sé si estén en esa posición, explicarles cómo se puede reflejar en la pared o en alguna lona que pongan, o no sé cómo se vayan a preparar en ese momento, pero siempre nos deja un buen conocimiento, ¿no? Un buen recuerdo de esas observaciones que se pueden hacer en estos momentos tan interesantes donde se intersectan tres cuerpos celestes muy cercanos. Pues está la Tierra donde vivimos, la Luna más cerca y el Sol más alejado. Así es. Pero a mí me parece muy interesante todo esto. Uh-huh. Y así como nosotros observamos los eclipses aquí en la Tierra, y los que andan allá en la Estación Espacial Internacional, ¿qué registran? Bueno, ¿Qué de documentan más bien? Depende de que estén exactamente en la misma dirección, digamos, del centro, digamos, porque realmente, así como dice la canción esa de coincidir, no tantos mundos, tanto espacio y coincidir, es exactamente lo mismo. Okay. Porque para que ocurra un eclipse tienen que estar alineados estos tres cuerpos, ¿no? Si esa estación espacial está pasando por esa línea, digamos, funciona. Así funcionan, por ejemplo, aviones desde hace mucho, ya casi un siglo. Es más, en 1923 creo que empezó esto, de observarlos en aviones. Okay. En aviones. Un avión va siguiendo lo que conocemos como la umbra. La umbra es la sombra que proyecta, pues, la luna, ¿no? Sobre la Tierra. Esa es la umbra. Y eso el eclipse solar. Entonces hay gente que paga mucho dinero para estar viendo el eclipse varias horas, ¿verdad? Porque va recorriendo todo esto. Entonces sí, efectivamente, si tú tienes un satélite, pues como la estación espacial, si coincide, digamos, en esa, pues van a ver el eclipse. Y también los eclipses, una cosa bien importante, por ejemplo, no son cosas, digamos, que sea muy general en el espacio, porque el tamaño de la Luna y el tamaño de la Tierra tienen casi el mismo tamaño angular, que es un poquito más de 30 minutos, ¿verdad? Es una coincidencia tremenda. Sí, sí. ¿Verdad? O sea, son dos cuerpos celestes de tamaños, o sea, tremendamente distintos, ¿no? O sea, el Sol es un cuerpo increíble, o sea, el diámetro del Sol son 1.400.000 kilómetros, ¿ok? Y la de la Luna, pues es como una quinta parte de eso. Sí. O sea, estamos hablando de, la Luna, digamos, no es una quinta parte, es más o menos, la distancia que hay de la Tierra a la Luna son 380.000 kilómetros. Okay. Y eso viene siendo como una cuarta parte, digamos. O sea, en otras palabras, el Sol, si estuviera aquí centrado en la Tierra, se iría mucho más allá de 3-4 veces el tamaño de la Luna. Es enorme el Sol, pues, ¿verdad? Sí. Sin embargo, sucede que a la distancia que se encuentra, lo que pasa es que el Sol se encuentra 110 veces más lejos que la Luna. Entonces, el tamaño de la Luna, pues también es digamos, es la misma relación que esta que está guardando, ¿no? Por eso es que es una coincidencia tremenda, o sea, no sabemos si tenga significado o no, es muy probable que no tenga ningún significado, pero nadie ha encontrado un significado para eso, pero eso es lo que nos hace que tengamos estos eclipses, ¿no? En otras circunstancias hay otro tipo de cosas que son los tránsitos, por ejemplo, Venus, que lo hemos observado, por cierto, Pablo y yo fuimos a Hawái a observarlo, Pablo fue con Antonio a observarlo a Egipto, el tránsito de Venus. Aquí hemos visto varios tránsitos de Mercurio, pero son puntitos pequeños, no es una lunota, que porque está cerca es lunota, ¿no?
que lo tape todo al sol. Entonces son Sí. tránsitos, ¿verdad? Sí. Sí, entonces eso es algo muy interesante, ¿no? Y a medida como la luna se está alejando de nosotros, va a llegar un día en que ya no vamos a tener eclipses totales, pero para eso falta mucho tiempo. Sí, afortunadamente. Porque bueno, porque también yo he escuchado y he leído y lo he comentado, pues la luna es un satélite que tenemos muy cerca de nuestro planeta, pero sin embargo con sus fuerzas de gravitación que tienen, pues van rigiendo la marea, van rigiendo ciertas cosas. Inclusive yo escuchaba a mi abuelita decir es que no se va a aliviar hasta que la luna esté así, ya asado. Y rige eso. ¿Cuántas lunas tenía? No, y le da la estabilidad a la Tierra, la hace estable, ¿verdad? Porque es como si tuvieras una varilla que está pegada ahí, y eso te hace que la Tierra sea muy estable, no anda locada moviéndose por todos lados, es muy estable la Tierra debido a la presencia de la Luna. De sus satélites. Sí, sí. Bueno, pues que aquí en este caso tenemos solamente uno, ya Marte 2 y ya Júpiter. ¿Cuántos tiene Júpiter a propósito? Bueno, Júpiter, ahorita no sé la cuenta exactamente, pero anda de alrededor de 80 y Saturno creo que anda del orden de 100 ya. Ya, de satélites Sí, descubiertos. sí, sí. Y es que algunos son tan pequeños que realmente, pues sí los descubren los científicos, pero en realidad no son tan grandes, no son pequeños nomás. Sí, entonces pues ese mismo alejamiento que tiene la Tierra, la Luna pues que se va alejando de la Tierra, son por fenómenos físicos. Sí, efectivamente, es un fenómeno físico que tiene que ver con podemos decir que es una cierta fricción que va cambiando, y también por el hecho de que la Tierra es hija de la Tierra, la Luna es hija de la Tierra, ¿verdad? O sea, fue un golpe que un cuerpo del tamaño de Marte le pegó muy temprano en la historia del sistema solar, ¿verdad? Y esto hizo que saliera al espacio. Entonces se va alejando poco a poco, ¿no? Entonces eso eventualmente pues se va a separar, pero falta mucho tiempo, ¿verdad? Sí, es lento Sí. ese alejamiento. Así como la Baja California se desprende de Sonora, pues Así también es muy lento Así es. afortunadamente esos procesos porque pues de alguna manera son caóticos para vivirlo uno, ¿no? Pues toman tiempo y pues qué bueno porque eso va a traer muchas catástrofes también cuando ocurran. Sí, que no, bueno, no me gustaría estar ahí para verlo. Sí, Como yo, bueno, cuando estudiaba hace muchos años, pues decían que en el año 2000 iba a haber una gran catástrofe. Ya Ujú. ni me acuerdo el libro de Rodolfo Benavides, creo que era ese libro. Puro hasta soñaba yo ya ese fin, pero bueno, mejores cosas. Ujú. Y estos registros que ustedes hacen, que documentan sobre los eclipses, finalmente sacan artículos y hablan sobre ellos. Bueno, mira, en realidad de eso propiamente no, ¿verdad? Así como artículos propiamente científicos, no. Son más bien para cosas que tienen que ver con divulgación. Pero, digo, ha habido grandes descubrimientos que han aportaciones importantes de los eclipses, ¿verdad? Y pues obviamente de las otras cosas que tiene el Sol, sí, eso sí lleva pues a producir artículos, estudiar los fenómenos de la actividad solar, eso sí, ¿no? Así como los mismos tesistas, ¿no? Que participan en estas observaciones y que Sí, documentan ellos en sus tesis eso, ¿no? sí, nosotros en la producción científica, en lo que hacemos más nosotros son los asteroides. Ahí tenemos Nicho de nuestro nicho, investigación. digamos, exactamente, ¿no? Que tenemos un observatorio que nos permite hacer eso, ¿no? Y en la otra parte, pues, lo que pasa es que nosotros realmente, Antonio sí publicó bastantes artículos solares, pero nosotros no somos astrónomos solares, entonces sí hemos publicado artículos, pero realmente nunca ha sido realmente nuestro tema principal. Siguen con el curso de astronomía, porque luego la gente suele preguntar Sí, sí, sobre de esos hecho ya inició el cursos. curso, a mí me toca este sábado, de 10 a 1. Sí, el curso ya tiene 34 años que estamos ofreciéndolo. Estamos 2 veces al año, lo hacemos cada semestre, ¿verdad? Al público y pues
todavía se puede registrar a alguien si le interesa, porque nada más va a una sesión. Entonces, si a alguien le interesa, a lo mejor todavía hay espacio, ¿no? Que se comunique con Pablo Loera y es posible, ¿no? Claro. Oye, Julio, ¿en qué parte para el público en general se ubica podríamos decir, auditorio o salón de clases donde ustedes imparten ese curso? El curso se encuentra en el edificio 3H, que está a un lado del Observatorio Solar. Y lo más fácil es que hay un estacionamiento por la Colosio, que está justo enseguida del Centro de las Artes. Ahí se pueden estacionar y de ahí van a ver el observatorio y estamos a unos pasos de ahí del observatorio. Y nuestras actividades de divulgación ahí van a ser todas, digamos, casi todo lo que hacemos de eclipses o lo que sea, cualquier actividad que tenemos, generalmente lo hacemos ahí mismo. El Antiquítera va a estar también por ahí, ¿verdad? ¿Y el observatorio que tienen allá en el campo de agricultura? Ese es más de investigación. La verdad es que nosotros sí pensábamos que fuera de mucho de divulgación también, pero tenemos problemas muy serios ahí, ¿verdad? Con las víboras y otras cosas. Ya el medio ambiente ahí sí, no favorece. Es peligroso para gente, ¿no?, que ande por ahí. Sí, sobre todo, no sé cuándo salgan, si en el calor o en el otoño. Sí, pero el calor, sí. Sí, qué pena, ¿no? Pero ni modo, es un medio ambiente también. No, nosotros respetamos eso, pero si llevamos niños, llevamos gente, es un peligro. Entre más vayan es más peligro, ¿no? Entonces, no podemos arriesgar, no tenemos ni siquiera los antídotos, ¿no? Entonces no le arriesgamos. Sí, claro. Pues muy bien. A mí me ha parecido ese tema de eclipses muy interesante, su historia, sus comportamientos que hay, como comentábamos, sobre las aves y los animales por oscurecerse, y también las reacciones que en su momento algunas personas tuvieron en el pasado, pues por desconocimiento de estos fenómenos. Uh-huh. Afortunadamente, pues ahora ya hay estas vías como la radio, la televisión, las mismas redes sociales que nos van informando de estos acontecimientos, y que es importante entenderlos porque finalmente pues ejercen una influencia en nuestro día a día, ¿no? Y a qué influencia me refiero. Yo me acuerdo en el 91 me tocó estar en Ensenada uh-huh. observando por la televisión eclipse solar, uh-huh. y decía mi abuelita, pues hay que ponerse algo rojo porque pues uh-huh. así es nuestro México, así es. Era su tradición. No cambia nada, uno pregona que vamos a tratar de pasar a esa cuestión pensamiento cultural, científico y todo eso que tanto tratamos aquí, ¿no? Pero en realidad también están nuestras tradiciones y es parte de nuestra riqueza cultural a final de cuentas. O sea, realmente uno trata de darle explicación científica de las cosas, pero pues hay lugar para todo también. Pero lo que sí les digo, yo les digo a todos en este momento, que si tienen oportunidad ustedes de presenciar un eclipse total de sol, va a causar algo dramático en ustedes. Es impresionante lo que se observa en el eclipse solar. Ver la corona solar es algo increíble, ¿verdad? Y cualquiera, lo invito a que por ejemplo, vayan a Mazatlán, aprovechen las playas el 8 de abril de 2024, o alguno de los otros sitios donde va a ocurrir el eclipse total de sol. Pues muy bien, no me resta más que agradecerte esta participación, muy interesante, muy apasionante el tema, como todos los que tratamos aquí cada martes. Y pues, respetable público, agradezco su atención y pasen buenas noches. Muchas gracias, igual a todos. Entonces estén pendientes con las actividades, no necesitan ir tan lejos tampoco. Aquí en la Unison va a haber forma de ver estos eclipses de manera parcial. Muchas gracias. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. 88.1.